Tengo que salvar a mi padre. Esas palabras resonaron en medio del caos de la avenida principal de Ciudad de México, bajo un sol inclemente que convertía el asfalto en una plancha ardiente. El aire vibraba con el calor, distorsionando las siluetas de los edificios que se alzaban como gigantes indiferentes sobre la marea humana que se movía sin cesar. El niño corría descalzo entre los autos detenidos, su pequeño cuerpo flaco apenas proyectando sombras sobre el pavimento que le quemaba las plantas de los pies. En su mano derecha, aferrada con la desesperación de quien sostiene la vida misma, brillaba una pequeña botella de vidrio reciclada, de esas que alguna vez contuvieron jarabe para la tos. Dentro un líquido oscuro se agitaba con cada paso espeso y turbio preparado con hierbas que él mismo había recogido en los terrenos baldíos cerca del río, mezcladas con miel robada de un puesto del mercado y agua bendita que una anciana le había regalado en la iglesia. Era todo lo que tenía. Era su única esperanza. El niño se llamaba Diego. Tenía 11 años según creía, aunque nunca había visto un acta de nacimiento con su nombre. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor, su cabello negro pegado a la frente en mechones húmedos. La camiseta gris que llevaba, varias tallas más grande, había sido blanca en algún momento de su historia anterior, cuando pertenecía a otra persona, en otra vida. Sus pantalones cortos, desgarrados en las rodillas, dejaban ver las marcas de caídas recientes, costras oscuras mezcladas con tierra, pero sus ojos, esos ojos negros y profundos, brillaban con una determinación que no correspondía a su edad ni a su tamaño. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, sufrido demasiado, pero que aún se negaba a rendirse. Su padre, Tomás, yacía en un cartón bajo el puente de Insurgentes, temblando con fiebre, su piel amarillenta y húmeda, sus labios agrietados murmurando palabras sin sentido. Hacía 3 días que no comía. Hacía 2 que había dejado de reconocer a su hijo. Diego sabía lo que eso significaba. Había visto morir a otros en la calle. Había visto cómo la vida se escurría lentamente de los cuerpos mientras el mundo seguía girando indiferente. Pero no iba a permitir que le pasara a su padre, no al único ser humano que lo había abrazado, que le había enseñado a leer con periódicos viejos, que compartía con él cada peso ganado limpiando parabrisas, que le cantaba canciones de su pueblo en Oaxaca, cuando las noches eran muy frías o muy solitarias. Esa mañana, antes del amanecer, cuando las estrellas aún parpadeaban débilmente sobre la ciudad dormida, Diego había salido en busca del último ingrediente que necesitaba para su remedio. Doña Consuelo, una curandera ciega que vivía en una choza de lámina en los límites de la ciudad, le había dicho hacía semanas que existía una hierba especial, la que curaba las fiebres malignas, la que devolvía el alma al cuerpo cuando ya estaba a punto de partir. Crecía solo en un lugar, el jardín abandonado de una vieja casona colonial en Coyoacán. Diego había caminado durante horas en la oscuridad. Había saltado muros. Había arrancado las plantas con sus propias manos, sintiendo las espinas clavarse en su piel, pero sin importarle el dolor. Luego había corrido de regreso, sus pulmones ardiendo, su corazón latiendo como un tambor de guerra, para machacar las hojas con una piedra, mezclarlas con todo lo demás, crear ese líquido oscuro que ahora llevaba en la botella, el elixir de la desesperación, la poción de un niño que se negaba a convertirse en huérfano. Pero el destino, ese arquitecto cruel e impredecible, tenía otros planes. Cuando Diego cruzaba corriendo la avenida Reforma, esquivando taxis y autobuses que le gritaban con sus bocinas, presenciando el ballet caótico del tráfico capitalino a media tarde, algo sucedió a menos de 10 metros frente a él. Un hombre impecablemente vestido, con un traje de color gris perla, que debía costar más que todo lo que Diego había visto en su vida, salió tambaleándose de un Mercedes-Benz negro, estacionado en doble fila. El hombre tenía unos 50 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel, un reloj que brillaba como una pequeña luna en su muñeca. Llevaba en la mano un teléfono de última generación, pegado a su oreja, gritando algo sobre acciones, mercados, números que para Diego no significaban nada.
Pero entonces, en medio de una frase, el hombre se detuvo. Su rostro se contrajo en una mueca extraña. Se llevó la mano libre al pecho. El teléfono cayó al suelo, la pantalla estallando en 1000 fragmentos de cristal que brillaron bajo el sol como diamantes falsos. El hombre dio 2 pasos hacia atrás, chocó contra su propio auto y se desplomó sobre el pavimento caliente. El mundo pareció detenerse por un instante. Los autos tocaban sus bocinas. La gente caminaba alrededor, mirando de reojo pero sin acercarse. Ese instinto urbano de no involucrarse, de mantener la distancia con la tragedia ajena. Algunos sacaron sus teléfonos, pero no para llamar a una ambulancia, sino para grabar, para documentar, para convertir el sufrimiento humano en contenido digital que podrían compartir más tarde con comentarios superficiales. Un hombre se estaba muriendo en plena calle, bajo un sol despiadado, rodeado de miles de personas, y estaba completamente solo. Diego se detuvo en seco, su respiración agitada, su mente aturdida por el cansancio y el hambre que no había saciado en 2 días. Miró al hombre caído, miró su botella. Miró hacia la dirección donde esperaba su padre. El tiempo se dilató. Esos segundos se convirtieron en eternidades, donde tuvo que tomar una decisión que ningún niño debería tomar. El líquido que llevaba en la botella era todo lo que tenía. Había arriesgado su vida para conseguir los ingredientes. Era para su padre. Solo para su padre. Cada gota era preciosa, irreemplazable. Pero algo en su interior, algo más profundo que el instinto de supervivencia, algo que su padre le había enseñado con su ejemplo más que con palabras, lo impulsó hacia adelante. Diego corrió hacia el hombre caído, esquivando las piernas de los curiosos, cayendo de rodillas junto a él. El pavimento le quemó la piel, pero no le importó. El hombre tenía los ojos muy abiertos, mirando al cielo sin verlo, su boca abierta en un gesto de sorpresa y terror. Su pecho apenas se movía. Diego había visto esa mirada antes. Era la mirada de alguien que está cruzando el umbral. «Señor, señor», gritó Diego, sacudiendo el hombro del hombre con su mano libre, la otra aún aferrando la botella. Pero el hombre no respondió. Sus labios comenzaron a ponerse azules. Y entonces, en ese momento de pánico absoluto, el hambre, el cansancio, la desesperación acumulada de días sin dormir bien, sin comer, con el terror constante de perder a su padre, todo convergió en una alucinación cruel. Diego miró el rostro del hombre caído y vio a su padre. Los rasgos se mezclaron, se confundieron. El traje gris se transformó en la camisa raída que Tomás siempre usaba. El pavimento caliente de Reforma se convirtió en el cartón bajo el puente. Su mente, exhausta y traumatizada, le jugó la peor de las bromas. «¡Papá!», gritó Diego, y su voz se quebró en un sollozo desgarrador que salió de lo más profundo de su ser. «Papá, no te mueras, no me dejes solo». Con manos temblorosas, destapó la botella. El olor a hierbas, miel y algo indefinible se esparció en el aire. Sin pensar, actuando por puro instinto, Diego levantó la cabeza del hombre, apoyándola contra su pequeño muslo flaco, y comenzó a verter el líquido oscuro en su boca entreabierta. El líquido se derramó, manchando la camisa blanca inmaculada del hombre, salpicando el asfalto, pero Diego siguió vertiendo, hablando al mismo tiempo, sus palabras mezclándose con lágrimas que caían sobre el rostro del desconocido. «Tengo que salvar a mi padre», gritaba una y otra vez, su voz resonando en medio del ruido del tráfico. «Tengo que salvarlo. No puede morir. Por favor, Dios, por favor». La gente alrededor comenzó a reaccionar. Una mujer gritó. Un hombre intentó apartar a Diego. «¿Qué haces, niño? Aléjate de él. Lo estás envenenando». Alguien más gritó que llamaran a la policía. Otro que el niño era un ladrón, que estaba intentando robarle al hombre mientras estaba inconsciente. Las acusaciones volaban como cuchillos. Pero Diego no soltaba la botella ni apartaba al hombre de su regazo. Seguía vertiendo el líquido, gota a gota, rogando, suplicando a todas las fuerzas del universo que esto funcionara,
que el remedio que había preparado con tanto sacrificio pudiera devolver a su padre de las garras de la muerte. Entonces, como un milagro o una coincidencia, el hombre tosió. Una tos violenta, húmeda, que sacudió todo su cuerpo. Escupió el líquido mezclado con saliva, tosió de nuevo, y sus ojos, que habían estado vidriosos y perdidos, comenzaron a enfocarse. Su pecho se expandió con una inhalación profunda. El color comenzó a regresar a su rostro, lentamente, como un amanecer después de la noche más larga. La multitud quedó en silencio, atónita. El hombre parpadeó varias veces, su mirada moviéndose confundida de un lado a otro, hasta que finalmente se posó en Diego, en ese niño sucio descalzo, con lágrimas surcando caminos limpios en sus mejillas polvorientas, que lo sostenía con una ternura que no correspondía a su apariencia de criatura abandonada de la calle. ¿Qué? Murmuró el hombre con voz ronca. ¿Qué pasó? Diego, al escuchar la voz, parpadeó como si despertara de un sueño. Miró realmente al hombre que tenía en su regazo. Vio el traje caro, vio el reloj, vio que no era su padre. La realidad cayó sobre él como un balde de agua helada. La botella, ahora vacía, se le cayó de las manos y rodó por el pavimento con un tintineo ligero. Diego se apartó bruscamente, asustado, y comenzó a retroceder gateando entre las piernas de la gente. «Lo siento», susurró, su voz apenas audible. «Pensé que era... Yo creí que...». En ese momento, el aullido de las sirenas se acercó. Una ambulancia y 2 patrullas se abrieron paso entre el tráfico. Los paramédicos bajaron corriendo, apartando a la multitud. Tomaron al hombre con eficiencia profesional, lo revisaron rápidamente, comenzaron a hacerle preguntas que él respondía con confusión creciente. Estaba hablando por teléfono, me sentí mareado. Luego nada, y desperté con este niño. Los paramédicos miraron a Diego con sospecha. Un policía se acercó a él, su rostro duro, su mano cerca de su bastón. «Tú, chamaco, ¿qué le hiciste?» Diego retrocedió más, temblando, sus ojos muy abiertos. La gente comenzó a gritar versiones contradictorias. «Le dio algo. Le salvó la vida. Es un ratero. No, es un héroe». El caos verbal era ensordecedor, pero Diego ya no escuchaba. Se puso de pie de un salto y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, alejándose del tumulto, de las voces, de la confusión, perdiéndose entre las calles secundarias, los callejones que conocía como las líneas de su propia mano. Corrió hasta que sus pulmones sintieron que iban a explotar, hasta que sus piernas flaquearon, hasta que finalmente se derrumbó en un callejón vacío, detrás de un contenedor de basura, y allí lloró. Lloró por su padre que seguía enfermo, esperándolo. Lloró por el líquido que había preparado con tanto esfuerzo y que ahora estaba en el estómago de un desconocido. Lloró por su propia estupidez, por su mente que le había traicionado en el peor momento posible. Lloró porque estaba cansado, hambriento, asustado y tan terriblemente solo que el mundo entero parecía una prisión de indiferencia de la cual nunca escaparía. Eventualmente, cuando ya no le quedaron más lágrimas, Diego se puso de pie. Tenía que volver con su padre. Tenía que encontrar otra forma de conseguir medicina, comida, ayuda. No se podía rendir. Nunca se podía rendir. Pero mientras Diego se alejaba cojeando hacia su puente, hacia su cartón, hacia su padre moribundo en otro lugar de la ciudad, el hombre del traje gris estaba siendo examinado en la sala de emergencias del hospital más exclusivo de la ciudad. Se llamaba Ricardo Domínguez. Era dueño de 5 empresas, 3 edificios, y tenía inversiones en media docena de países. Su fortuna se medía en cifras que la mayoría de las personas no podían ni imaginar. Había pasado los últimos 10 años de su vida convirtiendo dinero en más dinero, mirando pantallas llenas de números, comprando y vendiendo cosas que no podía tocar, activos digitales, criptomonedas, que fluctuaban con cada tweet, cada noticia, cada susurro en el mercado global. Había acumulado Bitcoin cuando valían centavos, los había vendido cuando valían miles, había vuelto a comprar,
Había especulado, había ganado fortunas en Ethereum, en tokens cuyo propósito nunca había entendido completamente pero cuyo valor aumentaba, y eso era suficiente. Los doctores le explicaron que había sufrido un ataque de pánico severo combinado con una arritmia cardíaca, posiblemente desencadenado por el estrés crónico y la falta de sueño, que había estado al borde de algo más serio, pero que alguien aparentemente le había dado algún tipo de remedio. Los análisis de sangre mostraban trazas de hierbas, algunas conocidas por sus propiedades calmantes, otras que los toxicólogos estaban intentando identificar. Tuvo mucha suerte, le dijeron. Sea quien sea que le dio eso, probablemente le salvó la vida. Las hierbas actuaron como un sedante natural que reguló su ritmo cardíaco justo a tiempo. Ricardo, acostado en la cama del hospital, conectado a monitores que emitían pitidos constantes, no podía dejar de pensar en el niño. Ese niño sucio, descalzo, que lo había sostenido con tanta desesperación, que había gritado, «Tengo que salvar a mi padre», mientras le daba ese líquido oscuro. La imagen estaba grabada en su mente con una claridad que contrastaba con la confusión del momento. Había algo en la expresión del niño, en sus ojos llenos de lágrimas y terror, que no lo dejaba descansar. Al día siguiente, cuando los médicos le dieron el alta con instrucciones de reducir el estrés y tomar una larga lista de medicamentos, Ricardo no fue directamente a su oficina como habría hecho normalmente. En lugar de eso, le pidió a su chofer que lo llevara de regreso a Reforma, al lugar exacto donde había colapsado. Salió del auto y se quedó parado allí, bajo el sol de media mañana, mirando el pavimento como si pudiera encontrar respuestas en el asfalto caliente. La gente pasaba a su alrededor, apresurada, sin mirarlo. El mundo había seguido girando, indiferente a su pequeña crisis de mortalidad. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en voz alta. Pero sabía la respuesta. Tenía que encontrar a ese niño. Tenía que entender por qué alguien tan evidentemente pobre, tan claramente necesitado, había usado algo tan valioso para él en un desconocido. Y más que nada, Ricardo necesitaba agradecer. Algo en ese gesto lo había conmovido de una manera que no podía explicar, que iba más allá de la gratitud simple por salvarle la vida. Comenzó a preguntar. Habló con los vendedores ambulantes de la zona, los franeleros, los policías que patrullaban ese sector. Mostró una foto que alguien había tomado con su teléfono y que circulaba en redes sociales, una imagen borrosa del momento, donde apenas se distinguía el perfil del niño. «¿Conocen a este niño?», preguntaba una y otra vez. La mayoría negaba con la cabeza. Algunos decían, «Hay muchos niños en la calle, señor. ¿Cómo vamos a saber cuál es?». Pero finalmente, después de 2 días de búsqueda, un viejo vendedor de periódicos, con arrugas profundas y ojos amables, reconoció al niño. «Ah, ese es el hijo de Tomás», dijo, asintiendo lentamente. «Viven bajo el puente de Insurgentes. El padre está muy enfermo. El niño hace lo que puede para cuidarlo. Buen muchacho. Nunca roba, a diferencia de otros. Solo pide lo justo. Tiene dignidad, ¿sabe?». Ricardo sintió algo apretarse en su pecho, una sensación incómoda que no había experimentado en años. Dignidad. Esa palabra resonó en su mente como una campana. Le dio al vendedor 200 pesos por la información y se dirigió inmediatamente hacia el puente de Insurgentes. Lo que encontró allí cambió algo fundamental en él. Bajo el puente, donde el sol no llegaba y el aire olía a humedad, orina y desesperación, había una pequeña comunidad de personas sin hogar. Cartones formaban paredes imaginarias, delimitando territorios personales en ese espacio compartido de abandono. Y en un rincón, en el más alejado de todos, encontró a Diego. El niño estaba sentado junto a un hombre que yacía inmóvil, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales y trabajosas. Diego tenía un trapo húmedo en la mano, pasándolo suavemente por la frente de su padre, hablándole en voz baja, contándole historias de cosas que harían cuando se mejorara, lugares a donde irían, comida que comerían, mentiras tiernas para mantener viva la esperanza. El niño levantó la vista cuando la sombra de Ricardo cayó sobre ellos.
Sus ojos se abrieron con miedo, y de inmediato se puso de pie, colocándose defensivamente entre Ricardo y su padre. «Por favor, no llame a la policía», dijo Diego con voz firme a pesar del miedo visible. «No le hice nada malo, solo quería ayudar, no lo volveré a hacer». Ricardo levantó las manos en un gesto de paz. «No voy a llamar a nadie», dijo suavemente. «Vine a buscarte, vine a agradecerte, me salvaste la vida». Diego parpadeó, confundido. «¿Qué? No. Yo pensé que era mi papá. Estaba confundido. No fue... No importa por qué lo hiciste», interrumpió Ricardo. Su voz se quebró ligeramente. «Lo hiciste. Usaste algo que era muy importante para ti, algo que habías preparado para tu padre y me lo diste a mí, un completo desconocido. ¿Tienes idea de lo extraordinario que es eso?» Diego bajó la mirada, incómodo con el elogio. «Pero ahora mi papá no tiene nada, y se está muriendo, y es mi culpa». Ricardo se arrodilló, sin importarle que el suelo estuviera sucio, manchando su segundo mejor traje. Miró al padre de Diego, a Tomás, cuyo rostro amarillento y demacrado revelaba que estaba, efectivamente, muy cerca del final. Pero Ricardo Domínguez no había llegado a donde estaba sin saber cómo resolver problemas. «¿Cuánto tiempo lleva así tu padre?», preguntó. «Casi una semana. Empeoró hace 3 días. Los hospitales públicos dijeron que no había camas, que esperara, pero no tenemos tiempo para esperar». Ricardo sacó su teléfono. En menos de 5 minutos, había organizado todo. Una ambulancia privada estaba en camino. Había llamado al mejor hospital de la ciudad. Había hablado personalmente con el director. Había garantizado el pago de cualquier tratamiento necesario. Diego lo miraba como si estuviera viendo un mago realizar trucos imposibles, transformando la realidad con simples palabras dichas a un aparato electrónico. «¿Por qué hace esto?», susurró Diego, lágrimas comenzando a formar en sus ojos otra vez. «No nos conoce. Somos nadie». Ricardo lo miró a los ojos y en ese momento vio algo que había pasado años tratando de ignorar. La humanidad en su forma más pura y vulnerable. «Porque tú hiciste lo mismo por mí», respondió simplemente. «Y porque me diste cuenta de que he estado viviendo mi vida de la manera equivocada». La ambulancia llegó 15 minutos después. Algo extraordinario en una ciudad donde las emergencias podían esperar horas. Los paramédicos subieron a Tomás a una camilla con cuidado profesional. Diego intentó subir con ellos, pero uno de los paramédicos lo detuvo, mirando su ropa sucia con desaprobación. Ricardo intervino inmediatamente. «El niño viene conmigo», dijo con una autoridad que no admitía discusión. «Y si hay algún problema con eso, hablaré con sus superiores». En el hospital, mientras los médicos se llevaban a Tomás para examinar y empezar tratamiento inmediato, Ricardo se sentó con Diego en la sala de espera. El contraste entre ellos era brutal. El hombre de negocios con su traje impecable y su reloj que costaba más que un auto, y el niño descalzo con ropa que apenas se sostenía unida, con marcas de desnutrición visibles en sus brazos delgados. «¿Tienes hambre?», preguntó Ricardo. Diego asintió tímidamente. Ricardo pidió que trajeran comida de la cafetería del hospital. Cuando llegó, Diego comió con una velocidad que era dolorosa de observar, como si temiera que la comida fuera a desaparecer en cualquier momento, como probablemente había pasado muchas veces en su corta vida. Ricardo tuvo que pedirle que comiera más despacio o se iba a enfermar. Mientras Diego comía, comenzó a hablar. Le contó su historia a Ricardo con esa honestidad brutal que solo los niños pueden tener sin adornos ni autocompasión, solo hechos. Cómo su madre los había dejado cuando él tenía 5 años. Cómo su padre había intentado trabajar, pero las oportunidades nunca llegaban para alguien sin documentos, sin dirección, sin conexiones. Cómo terminaron en la calle cuando perdieron su cuarto rentado, porque el padre se quebró una pierna trabajando en construcción y no pudo pagar. Cómo habían sobrevivido limpiando parabrisas, vendiendo chicles, recogiendo latas para reciclar. Cómo su padre nunca robaba,
Nunca pedía con agresividad. Mantenía su dignidad incluso cuando el mundo parecía empeñado en quitársela. Ricardo escuchó cada palabra, y con cada frase sentía algo dentro de él cambiar, como si capas de cinismo y distancia emocional se estuvieran pelando, revelando algo vulnerable y humano que había enterrado bajo años de ambición y acumulación material. Pensó en todas las horas que había pasado mirando gráficas de valores de Bitcoin, emocionándose cuando subían, angustiándose cuando bajaban, cuando en realidad todo ese dinero, todos esos números en pantallas, no tenían ningún peso ni sustancia comparados con la vida real de este niño. Las criptomonedas que tanto amaba eran promesas intangibles, valores abstractos que existían solo porque la gente colectivamente decidía que existían. Pero la hambre de Diego era real. El amor por su padre era real. La desesperación, el miedo, la esperanza, todo era dolorosamente, irrefutablemente real. He gastado años persiguiendo cosas que no puedo tocar, dijo Ricardo en voz baja, casi para sí mismo. Números que crecen en cuentas bancarias, inversiones que flotan en la nube de Internet, y creía que eso era éxito, que eso era lo que importaba. Miró a Diego. Pero tú, con tu pequeña botella de vidrio y tu remedio hecho de hierbas y esperanza, me mostraste algo que había olvidado. Que lo único que realmente vale en este mundo es lo que damos, no lo que acumulamos. Diego no entendió completamente las palabras, pero entendió el tono, la emoción detrás de ellas. Las horas pasaron lentamente en esa sala de espera. Otros pacientes llegaban y se iban. Familiares lloraban o celebraban dependiendo de las noticias que recibían. Diego se quedó dormido eventualmente, su cabeza recostada contra el brazo de Ricardo, dejando una pequeña mancha de suciedad en la manga del traje, una marca que Ricardo decidió no limpiar, como si fuera una insignia de honor. Finalmente, después de casi 6 horas, un médico salió a buscarlos. Su expresión era seria, y Ricardo sintió su corazón hundirse. Diego despertó sobresaltado, leyendo inmediatamente el ambiente, sus ojos llenándose de terror. «¿Su padre?», comenzó el doctor, y Diego comenzó a temblar. Ricardo le puso una mano en el hombro, preparándose para lo peor, para consolar a un niño que acababa de perder todo. «Su padre va a vivir». El silencio que siguió fue absoluto. Diego parpadeó, como si no hubiera entendido las palabras. «¿Qué?», susurró. «Llegó justo a tiempo», explicó el doctor. «Tiene una infección hepática severa, desnutrición crítica y varias otras complicaciones, pero respondió bien a los antibióticos y fluidos intravenosos. Va a necesitar quedarse aquí por lo menos 2 semanas, posiblemente más. Pero va a sobrevivir. Es un hombre fuerte. Y tuvo un hijo muy valiente que no se rindió con él». Diego se desmoronó. Cayó de rodillas en medio de la sala de espera y lloró como nunca había llorado en su vida, sollozos profundos y convulsivos que salían desde lo más profundo de su ser, liberando semanas, meses, años de miedo, trauma y desesperación acumulada. Ricardo se arrodilló junto a él y lo abrazó, ese gesto que no había hecho en años, que había olvidado cómo hacer, y descubrió que era más fácil de lo que recordaba. Descubrió que reconfortar a otro ser humano era quizás la cosa más natural del mundo, pero la historia no terminó allí. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Tomás se recuperaba lentamente en el hospital, Ricardo se convirtió en una presencia constante en la vida de Diego. Le compró ropa nueva, pero ropa práctica, no ostentosa. Le consiguió un lugar temporal para quedarse en un hotel modesto cerca del hospital. Se aseguró de que comiera 3 veces al día, algo que Diego no había experimentado en años. Y hablaron mucho. Ricardo le contó sobre su propia vida, sobre cómo había crecido en una familia de clase media, cómo había estudiado economía, cómo había hecho su primera fortuna invirtiendo en bienes raíces justo antes de un boom del mercado, cómo había continuado escalando, siempre buscando más, nunca sintiendo que era suficiente. Admitió que había estado tan concentrado en hacer dinero, que había olvidado para qué servía el dinero.
que había pasado los últimos 10 años de su vida acumulando riqueza, sin nunca preguntarse qué estaba construyendo realmente. Diego, por su parte, le contó cosas que no le había contado a nadie. Cómo a veces tenía miedo de dormirse porque pensaba que su padre podría morir durante la noche y él se despertaría solo. Cómo había memorizado las historias que su padre le contaba sobre su pueblo en Oaxaca, sobre las montañas verdes y el aire limpio, para poder recordarlas siempre. Cómo a veces robaba libros de las cajas de donación fuera de las iglesias porque le encantaba leer, aunque sabía que estaba mal. Cómo soñaba con ser médico algún día, para poder ayudar a la gente como su padre, para que ningún niño tuviera que ver a sus seres queridos sufrir sin poder hacer nada. Ricardo escuchaba cada palabra, y con cada conversación se daba cuenta de que este niño, con todas las desventajas que la vida le había dado, tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Propósito real, amor incondicional, la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Cuando Tomás finalmente pudo recibir